Pues hola a todos y todas, esto es Simplicel y continuamos con la serie de Más allá de la salud. Recordar que son una serie de vídeos donde traemos a profesionales de la salud que saben mucho más que yo y de los que todos vamos a aprender un montón. Y la verdad que hoy estoy muy contento porque traigo a un compañero de profesión, a Jorge Trigueros de Miguel, más conocido en redes sociales como JT, Sport Personal Trainer. Y es muy interesante esta charla y seguro que va a llegar a mucha gente porque él se ha especializado en dolores, molestias y lesiones de espalda, que creo que es algo que todo el mundo sufrimos alguna vez en la vida y que seguro que a mucha gente le interesa, porque son lesiones molestas que muchas veces pues son muy difíciles de que se vayan, ¿vale? Entonces, bueno, antes de empezar con la charla, Jorge, si quieres contar alguna cosilla sobre qué haces actualmente y si, bueno, te has especializado más allá del grado en ciencias del deporte, cuéntanos. Ujú. Bueno, lo primero, buenas a todos y muchísimas gracias, Enrique, por invitarme, por contar conmigo. A mí es un placer hacer estas charlas con compañeros de profesión, sobre todo porque me gusta, porque es algo que disfruto y luego pues porque se puede ayudar mucho a las personas, ¿no? Y bueno, pues como bien has comentado, es así de sencillo. Yo soy entrenador personal, que bueno, desde que acabé la universidad he seguido formándome todo lo que he podido, ¿vale? A veces demasiado y todo, pero bueno, sí que es cierto que creo que es súper importante utilizar ahí la universidad como base y a partir de ahí cada uno pues ir yendo hacia su especialidad y ahora pues me dedico al 95% a la recuperación de personas con dolor de espalda, sí, sobre todo dolor de espalda persistentes, crónicos, ese perfil que ni los médicos le dan una solución, a lo mejor pues encuentra alguna manera de paliar su dolor, pero siempre acaba recayendo. Ese perfil de persona que también tiene un componente emocional muy alto y ese es un poquito lo que estoy centrado. Gracias pues bueno, a todas las personas que confían en mí, pues últimamente estamos sacando muchísimos casos de éxito adelante junto a mi compañero que ahora pues ya estamos poco a poco creciendo la familia, la mini familia de espalda que llamo yo y poco más. Eso es un poco a lo que me dedico. Genial, pues pinta muy bien, pinta muy bien. Pues mira, Jorge, seguro que hay mucha gente que cuando vea esto lo verá sentada. Entonces, ¿qué opinión tienes sobre que una persona tenga una mala postura a la hora de estar sentado? O incluso, vamos más allá, ¿qué pasa si yo tengo buena postura sentado, pero paso muchísimo tiempo en esta posición? Cuéntanos. Vale, a ver. En primer lugar, cualquier postura que sea muy sostenida o muy prolongada en el tiempo no nos va a ayudar, ¿vale? Ya sea sentado o sea de pie, ¿vale? Yo, por ejemplo, estoy todo el día, no me siento, yo me siento para comer, ¿vale? Y si no, luego pues me gusta estar en el sofá, sobre todo porque tengo siempre las piernas bastante cansadas de hacer los entrenamientos. Pero al final cualquier postura que esté muy sostenida en el tiempo no nos interesa. ¿Por qué? Porque cuando no cambiamos de postura vamos a favorecer que una musculatura se vuelva muy rígida y que otra musculatura se vuelva muy débil, ¿no? Llevando a cabo un desequilibrio muscular que a la larga pues, puede derivar en dolores o inestabilidad articular o que a lo mejor a la hora de hacer un movimiento concreto pues no lo hagamos de la manera correcta y que eso, si lo hacemos de manera repetida y continua en el tiempo, pues nos pueda provocar dolor, ¿no? Entonces, sentado, bueno, sentado es una postura que realmente no es que sea, yo creo que no es ni si existe algún tipo de evidencia científica respecto, la desconozco, pero yo creo que sea peor que estar muchísimo tiempo de pie, pero al final como la mayoría de personas pues o son sedentarias o trabajan sentadas, al final es donde siempre nos centramos, no en estar sentados, pero básicamente el problema es eso, ¿no? Y luego también estar sentado, pues todo el tema del ordenador, etcétera, pues tiene unas consecuencias negativas extra que son pues todo el tema cervical, elevación de hombros, forzar la vista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues parece ser como que esa postura pues concentra todos los males, pero más que estar muchas horas sentado, que a lo mejor es un factor que muchas personas por su trabajo no pueden controlar, sí que puedes controlar a lo mejor parar cada media hora, parar cada hora, hacer algún micro break e intentar por lo menos que no sea tanto tiempo, ¿no? Pero para resumir un poco sería eso.
reducir ese tiempo sentado en la medida que cada persona pueda dentro de sus circunstancias personales. Y si tenemos que estar mucho tiempo sentados, pues para no generar tanta sobrecarga muscular, meter algún micro break, ya sea levantarse o el que tenga posibilidad de hacer algún ejercicio. Yo he tenido gente desde que se va al aseo a hacer ejercicios, se va a dar un paseo, se lleva un cojín para activar un poquito los aductores cuando está sentado. O sea, hay muchísimas opciones. Genial. Y comentabas una cosa muy interesante que es el tema del dolor, ¿vale? Que al final es un poco el centro de la charla y seguro que lo que más le interesa a la gente. Entonces, cuéntanos, tú que eres experto en esta materia, ¿qué es realmente el dolor? ¿Existe? ¿Es algo físico? ¿Es una sensación? ¿Puede incluso haber dolor sin que haya un daño físico? Cuéntanos. Vale, el dolor como tal, al final es una respuesta del sistema nervioso, ¿no? Que nos está diciendo pues que está percibiendo un estímulo como amenazante, ¿no? Esto explica, por ejemplo, cuando hay una persona que le sea una resonancia que tiene a lo mejor una hernia discal y no tiene dolor, y otra persona que la resonancia no le sale nada, pero en este caso está que se muere de dolor, ¿no? Entonces, no siempre el dolor la cantidad de dolor es igual a la cantidad de afectación estructural, ¿vale? Hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, sabemos que todo el tema oncológico empieza así, ¿no? O sea, son dolores que al principio pues no se notan y de repente pues aparecen, ¿no? O sea, son lesiones que van apareciendo sin el mismo dolor. Pues en este caso puede ser el mismo o incluso al revés, ¿no? ¿Por qué nuestro sistema nervioso nos manda dolor? No es para fastidiarnos, es para simplemente como una información. No está dando información al fin y al cabo. La palabra más técnica sería nocicepción, ¿vale? Pero al final tampoco es bueno del todo sentir cero dolor, ¿vale? Porque si no estaríamos muy expuestos, ¿no? Al final, si tú tienes dolor es porque tu cerebro te está protegiendo. O sea, si no tuvieras dolor en la mano cuando tocas una sartén que está ardiendo, te quemarías, ¿no? Entonces es tu cerebro que está diciendo, quita la mano de ahí para no quemarte. Vale, entonces eso es un poquito de dolor. Es un sistema que tiene el sistema nervioso central a través de pues, todas sus conexiones y sus vías para protegernos frente al peligro o como respuesta a una situación que él percibe como amenazante. Entonces, al final, más que eliminar el dolor, el objetivo es pues aprender a entenderlo y luego en la parte de los libros hablaremos, que hay un libro que es espectacular respecto a todo este tema, pero ese es un poco una respuesta del sistema nervioso o para protegernos o para decirnos que algo no va bien o porque está percibiendo una amenaza. Genial. ¿Y qué sucede cuando, seguro que mucha gente le ha pasado, cuando tenemos una lesión, supuestamente se ha curado, incluso una lesión leve, pongamos un E15 del primer grado, ha pasado ya un tiempo, pero sigue habiendo esa sensación de dolor? Parece que las teorías cuentan como que hay un cortocircuito en esa conexión, como que el sistema nervioso sigue en alerta cuando el daño realmente se ha solucionado. Entonces, ¿podrías explicarnos aquí qué es lo que pasa? Sí, al fin y al cabo, ahí normalmente pues, puede ser consecuencia de una mala readaptación o de una readaptación insuficiente, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de un ligamento cruzado anterior o el caso, pues, por ejemplo, yendo al tema de la espalda, por ejemplo, de una hernia discal, ¿no? Al final, cuando hay una afectación estructural, yo tampoco soy un experto en neurología, pero a nivel de mapas cerebrales y meternos en cosas técnicas, como que el cerebro no tiene una buena representación de esa área, ¿no? Entonces, si nosotros no hacemos la readaptación correcta, luego no le damos la información correcta al sistema nervioso de, por ejemplo, en un rango de movimiento concreto, por ejemplo, en una sentadilla cuando bajas a tope o en un rango de flexión de cadera, en una bisagra cuando te agachas, si no es capaz de percibir esa posición como segura y pues en este caso la adaptación ha sido correcta, cuando tú vayas a ese rango, aunque te hayas curado, te va a seguir mandando esa señal, ¿no? Para protegerte, ¿no? Que esto es un poco lo que pasa, pues, porque todo el mundo recae, ¿no? Porque al final se cree que ya está preparado, vuelve a su actividad física deportiva y todavía no está preparado, ¿no? Entonces, pues, el sistema nervioso sigue percibiendo lo que te comentaba antes, esa posición o ese movimiento como amenazante, porque la readaptación no se ha hecho correctamente, o puede estar haciendo correctamente, pero hemos querido ir demasiado rápido, y en este caso pues la respuesta es dolor, rigidez o pues, cualquier otro malestar físico, ¿no? Entre comillas. Perfecto. Y por terminar ya esta parte, yo te voy a poner ahora un ejemplo y
personal mío y tú me dices si es correcto o no. Yo alguna vez he tenido una lesión más o menos leve, pongamos, por ejemplo, recientemente la típica molestia en la cintilla, ¿vale? Y llega un momento en el que, bueno, estás demasiado tiempo parado por tal de solucionarla, haciendo ejercicios a lo mejor pues, más de readaptación, pero notas como que no hay una respuesta realmente del cuerpo a que eso se solucione. Sí. Entonces llega un momento en el que dices, bueno, voy a perder el miedo, porque al final ese dolor también nos envía miedo y empiezo a hacer a lo mejor sentadilla, empiezo a trabajar un poco más la pierna y ahí noto que el dolor empieza a irse. Entonces yo siento como que en ciertas situaciones mi cuerpo me ha mandado esa señal de miedo a través del dolor y le he tenido que demostrar a mi cuerpo que no había por qué tener miedo. Sí, sí. Podrías... Vamos, eso es lo primero. De hecho, lo primero que yo le digo a las personas que vienen a entrenar conmigo son tienes que aprender a lidiar con el dolor y a dominarlo tú a él, ¿vale? Es decir, volviendo a lo mismo, que el dolor es una señal del sistema nervioso. En ese caso, tú al final lo que has hecho es a lo mejor decirle, oye, estas posiciones son seguras, no tienes por qué generar dolor en ese punto y a lo mejor en este caso pues el exceso de reposo ha sido peor, ¿no? El reposo es malo en el 99% de los casos, básicamente porque la mayoría de las lesiones tienen que ver con que falta fuerza, ¿vale? Falta activación, esos músculos están dormidos y tú estás en reposo, lo vas a dormir más. Entonces, en el momento en el que tú te pusiste en ese caso a hacer esa sentadilla o el ejercicio de fuerza que sea, tú ahí le estabas despertando, ¿no? Por así decirlo de nuevo, esa musculatura, ¿no? Entonces, pues en ese caso ya te digo, a mí me parece que es súper bien por tu parte y de cara a las personas que me estén viendo, que tengan miedo de hacer ciertos movimientos, igual pues tienes que modificar o tienes que corregir un poquito la técnica, porque ya sabemos que la ejecución técnica no es una cualidad muy característica de muchas personas que hacen ejercicio físico, ¿no? Especialmente ejercicios de fuerza, pero básicamente me parece una manera pues, perfecta, ¿no? De hacerlo. O sea, ponte a hacerlo y actívate y utiliza el cuerpo para lo que es para lo que está hecho, que es para moverse y con como consecuencia de eso el sistema nervioso bajar esa señal de alarma y poco a poco te irá dejando hacer más cosas sin dolor. El cuerpo al final tenemos que entender que es muy sabio, es una máquina de sobrevivir ante los problemas. Sí, Y sí. vamos ahora con lesiones quizá un poquito más graves. Las hernias discales. Seguro que te ha llegado algún paciente o cliente operado con mala respuesta después de la operación, con la duda a lo mejor de si operarse o no, o que a lo mejor tú le has hecho cambiar de opinión a raíz de tu programa, a raíz de tus entrenamientos en cuanto a la operación. Cuéntanos, ¿cuándo es conveniente operar, cuándo no? Vale, a ver, eso es muy común, ¿vale? Ahí nosotros solemos un poco autoprotegernos diciendo que no nos metemos en tema médico, pero yo me voy a meter, me voy a meter y a saco, Perfecto, porque hay... en este canal te lo agradecemos. luego lo puedes censurar. No te Pero ya te preocupes. digo, a ver, yo conozco, afortunadamente conozco y entreno muchos médicos de mente abierta, jóvenes normalmente, seguro que hay médicos más mayores que de mente abierta, pero lo normal es pues, que sean por lo menos de 45 para abajo, ¿vale? Y ya los médicos que cumplen esas características le dicen a la gente, ponte con un ejercicio que la operación cada vez tiene menos evidencia científica. Los traumas buenos cada vez operan menos, ¿vale? ¿Por qué? Porque se ve que a largo plazo no están mejor. ¿Qué dicen los estudios? ¿Vale? Y esto, si a alguien le interesa mucho, tengo un vídeo en el canal de YouTube de creo que son 15 minutos hablando solo de la operación, ¿vale? Que la operación solo tiene más éxito que el tratamiento conservador o que el ejercicio en caso de que haya una afectación de la raíz nerviosa, es decir, que hay una neuropatía. Es decir, atrapamiento hormonal, normalmente atrapamiento del ciático, que son las dos zonas más afectadas en caso de haber una hernia discal, ¿vale? Y, por supuesto, nunca haga, la operación es la parte más que mínimo esfuerzo, ¿no? Normalmente, pues, te metes un quirófano y en 2 o 3 días, desconozco los plazos porque no tengo ni idea de cirugía, lo básico, ya estás haciendo, pues, posoperatorio, readaptación, etc. Pero claro, no te hablan de
la fibrosis posoperatoria, no te hablan de un montón de consecuencias negativas que a medio o largo plazo pues, puedes tener si decides operarte, ¿no? En este caso. Entonces, yo lo que le diría a una persona que está planteando operarse, es lo que le digo a las personas operadas o que vienen o que han venido a trabajar con nosotros después de la operación, es que si se operan, que sea cuando están mínimo 6 meses, 8 meses, incluso un año, incluso si tienen paciencia 2 años, haciendo ejercicio específico y supervisado. Si no es esa situación, si después de estar ese tiempo haciendo ejercicio específico, y ejercicio específico no es una clase de body pump, ¿vale? Eso es ejercicio que es genial para quemar calorías, para sentirse bien, pero no es lo que necesita una persona con una hernia discal. Si después de ese periodo, un periodo de tiempo considerable todavía estás fastidiado, has visto 6 opiniones diferentes de diferentes profesionales y estás desesperado, para adelante, opérate. Lo entiendo, o sea, estás desesperado y es una limitación en tu vida. Si no estás en esa situación, yo ni me lo plantearía. Y los estudios te dicen que si no es un problema de afectación nerviosa, no vas a mejorar más que con el ejercicio. Mi experiencia, gente que esté operada, lo he dicho, hay gente pues, que le ha mejorado a corto plazo, pero a la larga tienen muchas consecuencias negativas. Y si esa persona, en lugar de operarse y haber empezado a los 6 meses, hubiera empezado con el ejercicio desde el principio, ¿cómo estaría? ¿No? Eso es lo que, pues en ese caso nunca se sabrá. Pero por lo general, si hablamos con médicos de mente abierta, actualizados, las operaciones son para lo que son. Cuando tenemos tenido un traumatismo, un golpe o tenemos una patología que no se pueda mejorar con el ejercicio. Pero operar a diestro y siniestro sin informar a la gente luego de todos los problemas que van a tener, vamos, yo nunca lo haría. Claro, es un tema muy complicado porque es una operación, todas las operaciones tienen su riesgo, todas son graves, incluso las Mm, menores, pero yo considero que es una zona súper delicada. mm, Y incluso a nivel deportivo tenemos un ejemplo muy famoso de alguien que nos salió bien, que es Ronnie Coleman. Para el que no lo conozca, Ronnie Coleman está considerado el mejor culturista de la historia. Y parece ser que en un entrenamiento, creo que además está el vídeo en concreto, donde él haciendo sentadilla, pues sufre una lesión, una hernia, y decide pasar por quirófano. Y si no me equivoco, ha llegado a estar en 8 operaciones y actualmente, pues el pobre sí que es verdad que ya está retirado, tiene 50 y tantos años, pero el pobre está en silla de ruedas, muletas, sigue entrenando, la verdad que muy valiente por su parte, pero yo he visto algún documental y dice que su nivel de dolor es extremo a diario. mm. Entonces, no sé si tú conoces ese caso, ¿qué opinas? A ver, yo sí que, pues, a ver, conozco el personaje, de hecho, no sé, casualidad, no sé si fue porque tú me lo dijiste en el guión y la inteligencia artificial de Google lo detectó y luego me apareció en YouTube una sugerencia, pero di con un canal que tiene, con su canal de YouTube, estuve mirando algún vídeo y tal, pero claro, pues en ese caso, un dolor tan incapacitante que yo no te digo que haya entrenadores capacitados o profesionales sanitarios capacitados para quitarle el dolor sin operación o por lo menos hacerle mejorar. Porque ya te digo, a mí me ha llegado gente que en la entrevista no se podía ni levantar de la silla, que me ha pedido hacer la entrevista de pie. Y luego a la clase número 12 estaba, pues imagínate, si algo sin dolor y bien. Yo creo que seguro que hay cosas que hasta en un caso tan extremo se pueden hacer. Por supuesto, en trabajo multidisciplinar, con un fisio y compaginado y habría que intervenir a muchos niveles. Si ya lo ha hecho y está a ese nivel, a veces, pues, por ejemplo, un caso donde sí que hay que operar. Creo que había un astillamiento de la vértebra por no sé qué, no recuerdo el caso, creo que era un golpe de alguna manera, ahí sí, ¿no? Y esa astilla por ahí es la que está provocando el dolor, ¿vale? Esos casos sí, pero no a diestro y siniestro y al mínimo dolor lumbar siempre es lo mismo. Te pongo los tornillos, luego vuelvo a los 6 meses. Es que me duele por los tornillos, venga, vamos a quitar los tornillos. Le quitan los tornillos, le vuelven a abrir y estoy peor. Y mientras, cada intervención, la fascia, que no se va a ver, son el tejido que conecta a diferentes grupos musculares, que para el sistema nervioso es como si tuviéramos
4 o 5 músculos muy grandes que trabajan en conjunción, la cortas y ya no tienes la misma coordinación intramuscular, ¿no? Ese sería un poquito lo que queremos que se lleven, ¿no? Las personas que nos están viendo. Si es un caso extremo, pues sí, pero que es siempre después que hayas probado de todo y, por supuesto, ejercicio durante un periodo de tiempo largo y específico. Muy interesante eso que dices, de que al final la persona tiene que valorar todas las opciones que tenga y no lanzarse de cabeza a lo Claro. primero que le aconsejen. ¿Qué opinas de, quizá en momentos más leves o lesiones más leves, esas personas que son tan dependientes de esa pastillita, de ese fármaco, de ese antiinflamatorio o analgésico, y que además, pues a lo mejor piensan que esa pastilla es mágica y todas las cosas que hacen mal en su estilo de vida, pues se lo va a solucionar en un momento? ¿Qué opinas de Sí. eso? A ver, yo primero comprendo a esas personas, ¿no? Porque el dolor de espalda es muy jodido, perdón por la palabra. Y estar en tu casa sin poderte levantar, que te diga tu pareja, oye, vamos a dar un paseo, o que te diga tu hijo, oye, vamos al parque, y tener que decirle que no, eso es muy duro, ¿vale? Entonces, en un momento puntual, todos nos podemos tomar una pastilla, todos nos la podemos tomar, ¿vale? Sin ningún problema. El problema es cuando ya se genera una dependencia, ¿no? También habría que ver si hay alguna otra alternativa, ¿vale? Porque luego hablaremos de la respiración, pero la respiración para mí es la pastilla desconocida antidolor de espalda. Pero básicamente es eso, al final la pastilla te va a apagar el fuego. Pero claro, si te dejas algo inflamable por ahí, pues va a volver a quemarse. Entonces, para un momento puntual, tienes dolor, estás desesperado, desesperada, por supuesto, para eso están. Si es que toda la parte más sanitaria de primera fase para fase aguda está para eso, para una fase muy aguda. Pero bajo ningún concepto he tenido gente que tiene que tomar, pues, a lo mejor Nolotil todos los días o depende de eso para hacer deporte, por ejemplo. Eso es lo que no puede ser. Entonces, pues, ¿qué le diría a esas personas? Búscate un profesional, ya sea sanitario al principio, si estás en una fase muy aguda, fisioterapeuta y entrenador, y si estás en una fase no tan aguda, pues también fisioterapeuta y entrenador, pero vas a visitar más al entrenador que al fisioterapeuta. Si estás en una fase más inicial, pues vas a visitar a ambos, probablemente quizá más al fisioterapeuta al principio. Eh, pero ese es un poquito lo que le diría. Para un momento Genial. puntual, pero que nunca genere dependencia. Claro, perfecto. Y muy interesante lo de los profesionales, incluso a los que nos escuchen, quedaros hasta el final porque Jorge comentará, por si queréis contactar con él para que os ayude, comentará sus redes sociales y cómo podréis poneros en contacto con él. Vale, comentabas antes el tema de que, creo que habías dicho del body pump, que no era una actividad muy así para mejorar la espalda. Tiene sus cosas buenas, pero en estos casos no. ¿Qué opinas de esa típica recomendación de te duele la espalda o incluso tienes escoliosis, que me parece ya algo grave? Haz natación. Hay natación, ni siquiera ve a un buen equipo de natación con un entrenador que Sí, sabe de espalda o haz sí, pilates. ¿Qué opinas de eso? sí. A ver, lo primero, yo no tengo nada contra el body pump. He dicho, he dicho body pump como podría haber dicho pues, cualquier otro tipo de actividad, la primera que me ha venido a la cabeza y seguro que, ya te digo, un body pump bien hecho, vamos, es una actividad física y al final todo lo que se haga la gente se mueva y como decía un profesor que yo tuve, que no esté en el sofá comiendo risquetos y manchándose de naranja los pantalones, eso es buenísimo, ¿vale? De todas formas, Jorge, yo creo que con el Bodypad nadie nos va a criticar. Si te hubieras metido con el CrossFit, seguro que sí. Ya, ya, ya. Pero con el No, no. Bodypad no. No, por lo general, ya te digo, ya antes era mucho más hater y decía, madre mía, ¿qué haces haciendo vídeos de Patrick Jordan y viendo cosas que no son nada cualificadas? Mejor que la gente haga algo, que el Sí, sedentarismo está a tope y más sí, ahora sí. que si no es un COVID es una guerra, ¿vale? Y hay un montón de cosas que a la gente la alejan de las cosas que, sobre todo de las cosas que realmente te dan bienestar físico y no solo físico, sino físico y emocional, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Para no irnos del tema, bueno, me preguntabas por el tema de la natación. Al fin y al cabo, yo creo que eso lo mandan los médicos un poco
para curarse ellos en salud y saben que van a mandar algo que es lo que menos probabilidades tiene de fastidiar a la persona y de hacerle daño. La natación es un deporte magnífico que yo practico, tú también practicas, que nos encanta, pero es una actividad compatible con un dolor de espalda. No es una actividad que te va a ayudar a eliminar un dolor de espalda, ¿vale? Puede ser, obviamente, que te ayude, obviamente si es una persona pues que a lo mejor tiene muy poquita masa muscular, con que gane un poquito de fuerza, pues le va a venir bien, ¿vale? Pero es que al final, sobre todo esta charla, yo creo que va más orientada a personas que lo tienen muy cronificado y que han probado de todo, ¿no? Si una persona tuvo puntualmente dolor de espalda durante 2 semanas, se apuntó a natación y la ha mejorado, pues me atrevería a decir que no es ni siquiera la persona con la que yo trabajo. Una persona que tiene un dolorcito de 2 semanas y luego está bien, perfecto, sigue porque no te hace falta un programa de las características del que yo ofrezco para mejorar, porque ya haciendo actividad física y poniéndote fuerte ya estás bien, ¿vale? Esto es más para personas con un dolor de espalda más crónico. Entonces, pues comentando eso, es una actividad muy buena, pero ni que nadie se piense que por nadar va a eliminar un dolor crónico. Pilates y yoga, yo no soy experto en pilates y yoga, sí que sé que mi compañero sí que lo es, sí que sé que hay muchos de los ejercicios que yo he aprendido que se hacen, eh, pero es que no, yo veo una clase de yoga y digo, mira, eso me gusta. Luego el siguiente ejercicio digo, uff, no me gusta tanto. Me vuelve a gustar. Ese ya no me gusta tanto. Entonces, pues al final todo lo que trabaja el músculo, desde la función, respete la biomecánica humana articular más primaria, va a hacer mejorar a una persona con cualquier tipo de lesión. Cuanto más específico sea, pues mejor. ¿Vale? Pero obviamente yo recomendaría mucho antes yoga o pilates, que en este caso natación, porque al menos en el yoga y el pilates pues va a trabajar la respiración, va a trabajar la fuerza. También obviamente tengo gente que de ir a yoga y a pilates ha estado fastidiada, ¿vale? Igual que gente de trabajar la fuerza, ¿vale? Al final me dice, no es que le das caña a todo lo que no es entrenamiento, lo que tú haces. Para nada, o sea, hay personas que han venido personas cascadas de otros compañeros, incluso graduados en ciencias del deporte por la universidad de lo que sea, con unos dolores espectaculares, ¿vale? Y por eso luego hablaremos más de ese tema, pero no hay que quedarse nunca con la universidad. Eso tiene que ser la base, pero luego hay que seguir aprendiendo. Y al final lo más importante es que lo que tú hagas, sea body pump, sea natación, sea específico para ti y que esté prescrito en base a un profesional en el problema que tú tengas. Si es espalda, pues espalda, si es rodilla, por rodilla, si una persona pues quiere perder peso, pues que llame un nutricionista, como pueda ser tú, pero que sea todo específico de cada persona. Vale. Y la musculación, el hacer una programación de gimnasio, la típica, sin a lo mejor entrar en ejercicios muy pesados o difíciles, mójate un poco. ¿Cómo ordenarías natación, pilates y musculación? ¿Cuál crees que sería En una sesión o en una semana o qué tiempo? como consejo para una persona sedentaria que no hace deporte y De que mayor quiere hacer importancia a uno? menor importancia, dices. Sí, ¿cuál crees que sería el menos perjudicial o mejor? Sin duda, a ver, yo sin duda me quedaría con la parte de musculación. Quizá al principio, si tenemos mucho dolor, pues la parte de musculación tarda, ¿no? Hasta que puedes hacer, sobre todo, coger peso 2, 3 semanitas de base. Nosotros al final la primera fase la llamamos postura, movilidad y activación. Y al final, claro, al final es si no puedes hacer, trabajar la musculatura y hacer fuerza, ¿qué haces? Activaciones. Activas el glúteo en casa con una rotación externa isométrica o activas los aductores presionando un taco de yoga. Simplemente activas, lo compaginas con ciertas posturas y poco a poco, sobre todo, vas sacando al cuerpo de posturas o de posiciones en las que ya lleva mucho tiempo. Entonces, ese sería el primer trabajo. De lo que me has comentado tú, me quedaría con la musculación, pero antes haría ese trabajo que luego, pues, si quieres, podemos entrar un poquito más de postura, respiración y movilidad y activación, más que movilidad, diría, aunque están muy relacionados previo a esa fase de musculación. Pero, por ejemplo, el objetivo nuestro con los alumnos del programa de espalda es que cuanto antes puedan entrenar fuerza y puedan entrenar musculación, cuanto antes, siempre y cuando, en principio, como fin para mejorar el dolor, porque a la larga, sobre todo para no recaer, es más importante. Y si les gusta, pues
tengo muchos casos de personas que entrenan en el gimnasio con dolor y al final vienen porque no pueden hacer peso muerto, no pueden hacer este ejercicio o no pueden meter X peso y progresar, ¿vale? Que igual es un caso también que es muy, muy frecuente en el tema del CrossFit, ¿no? Que hablábamos antes. Pero el objetivo es que cuanto antes cualquier persona pueda entrenar fuerza de manera saludable, sin duda. Claro, yo a nivel personal, la natación no me gusta nada ese consejo, más que nada porque la natación es un deporte muy difícil de aprender, muy técnico. Entonces, si la Sí. persona es sedentaria, creo que no es el mejor consejo. Tú pones a Mm. nadar braza y vas a crear un poco de exceso de lordosis. En el nado de crawl, a la hora de respirar, si la persona no controla eso, puede que acabe haciéndose más mal que bien. Entonces, Sí, yo también creo que la natación es el mayor error cuando se aconsejan estas cosas. estoy de Así acuerdo. que eso. Bueno, ¿y qué opinas tú de la flexibilidad? Porque, mira, en mi caso, yo soy una persona muy flexible genéticamente y no la entreno. Y todos los compañeros cuando entreno y tal, me dicen, qué flexibilidad, qué envidia y tal, yo les digo, realmente creo que no es tan bueno como pensáis, porque a raíz de tener tanta flexibilidad, yo tengo mucha inestabilidad articular y a raíz de eso he tenido muchas lesiones deportivas. Entonces, ¿crees que está un poco sobrevalorada la flexibilidad? ¿Cuándo es bueno, cuándo es malo? Ujú. Sí, sin duda que sí. A ver, aquí nos da para otra charla. De hecho, me hicieron una entrevista en un podcast que creo que dura 1 hora y pico solo sobre estiramientos. O sea, que luego podemos encima en Full Músculo, que es un portal bastante conocido y tal. Y si alguien quiere profundizar, pues pues, luego cuando hablemos de cómo contactarme y tal, me pide el podcast. Y también hice un artículo y un podcast. O sea, que ahí hay un montón de lo que hablar. En resumidas cuentas, sin duda sí, la flexibilidad está totalmente sobrevalorada, ¿vale? Si tienes una gran cantidad de movilidad articular, nosotros lo primero que hacemos es decir, deja de estirar, ¿vale? Porque al final, como tú comentabas, está generando inestabilidad articular. Luego también hay que ver si ese rango articular es con una compensación o no. Eso es muy importante porque a lo mejor, por ejemplo, te ves personas que se ponen el hombro aquí, pero tienen una hiperlordosis, una curvatura lumbar espectacular y los hombros aquí arriba, ¿no? Hay que ver un poco si ese rango articular es compensado o no, y luego a partir de ahí trabajar. Lo que no puede ser es que un programa de rehabilitación de columna sea 10 ejercicios, 9 estiramientos y un puente de cadera. ¿No? Quizá tiene que ser al revés, ¿no? 9 de fuerza y un Claro. estiramiento. Nosotros metemos estiramientos, sí siento que más dinámicos, en personas que lo necesitan. Normalmente más hombres que mujeres, ¿vale? Yo, los hombres estiran más que las mujeres, y siempre dinámico, integrando la respiración y porque hemos detectado que hay una falta de movilidad, ¿vale? Casi todo el mundo normalmente, un hombre le falla, tiene mucha rigidez en los rotadores externos de cadera, en los glúteos, y déficit de activación en rotador interno de cadera. Pues en ese caso se le mandará estirar la parte externa y activar la interna. Un ejemplo. Pero por lo general, vamos, estamos totalmente de acuerdo que los estiramientos están muy sobrevalorados, no solo para prevenir lesiones, sino para mejorar el rendimiento. Y en este caso, pues se podrían dejar de hacer en el 90% de los casos, que no habría ningún problema. Claro. Para a lo mejor que no nos malinterprete la audiencia, por supuesto, si una persona tiene una notable falta de flexibilidad o de movilidad, ¿vale? Que también son dos cosas a distinguir, pues ahí sí que hay que trabajarla, sin duda, ¿vale? Pero tú comentas que a veces si la persona tiene un rango normal o incluso si lo tiene excesivo, pues no habría que estirar tanto. O incluso creo que tú también valoras más, como decías, trabajar más esa movilidad articular que esos famosos y, bueno, los de toda la vida, ¿no? Esos estiramientos estáticos que nos enseñaron en educación física, Claro. que durante la carrera yo por lo menos a mí también me enseñaron, pero que luego pues vas viendo que quizá, como has dicho, no sea la mejor opción en muchos casos. Ujú. Totalmente, claro, porque al final que también hay que ver cómo consigues llegar a ese punto, ¿no? Por ejemplo, una persona que no se toca la punta de los pies, de pie, va a conseguir tocarlo con mucha más probabilidad de éxito activando los isquios que estirándolos, ¿vale? Eso ya es igual un poco de jarro de agua fría incluso para muchos profesionales, ¿vale? Pero eso es así, ¿vale? Es Mm, así. Si tienes una pelvis muy arqueada y los isquios están estirados ya. correcto. Entonces,
si tú acortas el isquio, le das fuerza concéntrica al isquio, esto ya entramos un poquito en cosita técnica, esa pelvis va a hacer una báscula posterior, va a favorecer que haya más rotación interna de la cadera y que en ese caso se pueda hacer ese toe touch o esa flexión global, ¿no? Claro. Entonces, ¿ganar movilidad articular en rangos que estén limitados? Sí. En base a estiramientos, pues quizá no. O quizá el estiramiento pues, que sea un 5%, un 10% de tu entrenamiento con mucho. Genial, perfecto. Pues yo creo que ha quedado claro. Has comentado ya y varias veces, parece ser que es importante el tema de la respiración. ¿Qué pasa con la respiración? ¿No respiramos bien o cómo es eso? Bueno, aquí hay, también nos da para muchísimo que comentar, pero en temas de salud general es súper importante respirar correctamente y en temas de dolores de columna y zona lumbopélvica también. ¿Por qué? Porque sin meternos mucho no en temas técnicos, que sé que no hay problema, pero no estar demasiado tiempo explicándolo, si yo no respiro correctamente, mi diafragma no va a funcionar correctamente. Va a estar o muy elevado o muy descendido, ¿vale? Y no va a hacer esa función de respiratoria y postural correcta. Entonces, claro, si tu diafragma no funciona correctamente, el diafragma está pues en el centro, hablando un poco así mal, en el moje de todo. Entonces, claro, si tu diafragma no funciona bien, estómago no va a funcionar bien, columna no va a funcionar bien, caja torácica, que para mí es la gran olvidada de todos los programas, no va a funcionar bien, pelvis tampoco. Por ejemplo, si una persona tiene el diafragma muy elevado, nunca va a poder exhalar correctamente, siempre va a tener tensión en el suelo pélvico, etcétera, etcétera. Sobre todo la respiración, aparte de los beneficios que tenga a nivel respiratorio, va a ayudar a una correcta función del diafragma, que es imprescindible para una correcta distribución de las tensiones musculares en abdominales, lumbares, costados, pelvis y en general en todo el cuerpo. De hecho, cualquier lesión la abordamos primero desde el centro, desde el diafragma. Da igual sea una fascitis plantar. ¿Vale? Y para tema cervical, pues ya ni te cuento. ¿Cómo sería un patrón respiratorio muy disfuncional? Cuando inspiro, si se me elevan los hombros y se me levanta la cabeza, estoy muy compensado. Si cuando inspiro se produce una expansión en 3 dimensiones de mi caja costal, de manera suave y más o menos sincronizada, tiene una respiración más correcta. Y a nivel de expiración es muy importante alargar la expiración para vaciar bien los pulmones y que el diafragma pueda subir. Y porque eso es algo que es imprescindible para que haya un buen equilibrio postural en toda la columna. Y luego a nivel de relajación, o sea, a veces que a la gente le digo, déjate el móvil, respira durante 5 minutos, solo por eso ya merece la pena dedicarle un poquito. Y luego ya pues respiración nasal, muy, muy interesante también a nivel de relajación, a nivel fisiológico, a nivel postural. Por ejemplo, una persona que tiene mucha predominancia de respiración bucal, está relacionado con temas de adelantamiento de cabeza, retracción de mandíbula, está relacionado con temas de problemas dentales, bruxismos, etcétera. Entonces, pues todo lo que sea mejorar la respiración, no solo a nivel de espalda, sino a nivel de funcionamiento y salud general, va a venir bien a cualquier persona. Genial. Ahora parece que está como un poquito más de moda, parece que como bueno, China, ¿no? Parece que está invadiendo, no sé, todos los sentidos, también a nivel cultural. En ese sentido me parece bien porque a mí me flipan las artes marciales, toda esa cultura oriental y parece como que estamos aceptando un poco más eso de que pues hay que estar relajado, que la respiración diafragmática del abdomen es muy importante. Todo lo que decías, además de también, pues, a nivel mental, con el estrés que llevamos hoy en día, pues, tomar un descanso. Y también, muy importante, como tú trabajas, porque has explicado de que cuando hay un problema a lo mejor en el pie o en el cuello, te vas al centro. Es decir, no te obcecas, no te vas al punto donde está el problema, porque entiendes que el cuerpo es como un todo. ¿Vale? Entonces, qué interesante eso. Imagino que el diafragma, al estar conectado con el resto de músculos de la zona, puede, si está a lo mejor bloqueado, como dices, o
mal solicitado, puede perfectamente crear una contractura en cualquier otro músculo de la zona de la espalda, ¿no? Sí, Podría sí, ser. sin duda, sin duda. Y esto ya te digo, también repercute a muchos niveles y eso también lo he hablado alguna vez con algún otro Nutri. Es muy común que le preguntes que coincida sintomatología de problemas de suelo pélvico con dolor de espalda con problemas de digestiones, ¿vale? ¿Por qué? Porque la porción posterior del diafragma, que es la porción crural, por ahí pasa el esófago, ¿vale? Entonces, si hay un espasmo y una demasiada contracción en ese diafragma, pues imagínate ese esófago, la compresión que va a tener. Entonces, sí que es cierto que yo he tenido casos de personas que tienen mejores digestiones por el trabajo de respiración diafragmática. Entonces, imagínate hasta qué punto podemos llegar, ¿no? Imagínate, por ejemplo, un triatleta que tiene problemas de digestibilidad de la nutrición deportiva en competición, ¿no? Que compagine Sí. con sesiones de respiración diafragmática para mejorar toda la función del digestivo. Pues sin duda que Muy importante. le va a venir bien. Para esto Sí. ya te digo, el mega crack de esto es, aparte de, sobre todo de respiración, ¿vale? Hay muchas personas que saben muchísimo, pero es Eugenio López Recio, que tiene una tesis doctoral solo de respiración y dolor lumbar en la Universidad de Sevilla, hizo una formación suya muy chula. Y bueno, es un poco donde ya nos pasó todo para profesionales que quieran meterse más a fondo, es un referente y vamos, todas estas cositas se trabajan mucho. Interesante. Bueno, hablando de respiración, seguro que hay personas que cuando están haciendo el acto íntimo, ¿no? Practicando sexo, pues tienen problemas de espalda, ¿no? Y a lo mejor incluso se piensan en qué postura podrían mejorar esto. Mm. Y parece una tontería, ¿no? Nos reímos un poco, pero seguro que para muchas personas esto es algo importante que les causa una problemática en su vida. Entonces, ¿tú sabes cuál sería alguna postura así más correcta o de qué forma? Sí, a ver, en principio, al final es una actividad física, ¿no? Y aunque nos reamos y eso, es que al final en la cual hay que mantener la postura. Entonces, al final hay que un poco identificar cada postura e intentar mantener ciertos patrones de movimiento que a lo mejor pues, te podemos tener en un ejercicio de fuerza, ¿vale? Es que me voy a intentar no reírme, pero por ejemplo, una persona que tiene, por ejemplo, mucha hiperlordosis lumbar, ¿vale? Cuando haga ciertos movimientos, es muy interesante que reduzca esa curvatura lumbar, lo intente favorecer, ¿vale? Porque al final, mmm, guardando las distancias, si una persona tiene sobrecargas lumbares haciendo, por ejemplo, un hip thrust o un peso muerto, luego esos movimientos se reproducen en el acto sexual, ¿vale? Entonces, en ese caso, sobre todo, iba a decir calentar, pero bueno, en este caso mejor que no. Sobre todo la principal pauta que daría es reducir el hueco lumbar para que cuando hagas una extensión de cadera no existe esa participación de los extensores de la columna y al final, pues por lo general, favorecer posturas de lado frente a posturas boca arriba o boca abajo, ¿vale? Y creo que ya con eso más o menos sería lo suyo. Al final, si te duele ahí, es porque no estás ejercitando correctamente. Ten tu programa de entrenamiento bien hecho y no te dolerá no solo en esa situación, sino en cualquier otra actividad física deportiva. Pero ya te digo, favorecer posturas de lado frente a posturas boca arriba o boca abajo e intentar en personas con mucha hiperlordosis lumbar favorecer que se reduzca esa hiperlordosis lumbar para maximizar la participación de las piernas y reducir la participación de la columna. Es lo que yo haría, pero vamos, tampoco no me he Podemos leído decir, ningún libro, no he leído ningún libro al respecto. por lo que he entendido, podemos decir entonces que una plancha tiene transferencia a la postura del misionero, ¿no? Sí, por ahí no lo Si Está se hace claro. bien la plancha, quizá lo otro también Perfecto, probablemente sí. vaya. Imagínate, si estamos, por ejemplo, en una postura de extensión y tenemos mucha compresión, ¿de acuerdo? Quizás sea mejor cerrar un poquito, activar más el abdomen y en general trabajar más con abdominales y piernas y reducir la participación con cervicales y columna en cualquier actividad física del tipo que sea. Bueno, ¿Vale? eso es, fuera bromas ya, es una actividad como otra cualquiera y que si ponemos mala postura, pues
no podemos hacer daño. Vale, Correcto. digamos que hemos hecho la primera parte de la charla de entrevista, han sido preguntas específicas, vamos a pasar a la segunda, si te parece. Vamos a Claro. hablar de cosas más genéricas que me gusta preguntarle a casi todos los que venís, ¿vale? Entonces, te quería preguntar, para empezar, ¿qué opinas de este eterno conflicto que hay, sobre todo en el campo de la readaptación, aunque también en otros, entre el licenciado graduado en CAF y los fisioterapeutas? ¿Qué Claro. opinas? Bueno, a ver, yo al final lo que pienso es que el que tiene tiempo de preocuparse demasiado de esto y de que está más pendiente de que le quiten su parcela es porque tiene mucho tiempo libre. ¿Vale? Eso es lo primero. Yo soy más de velar por el bienestar del cliente o paciente que de si me estoy metiendo yo más aquí o más allí, guardando las distancias, obviamente. Un entrenador no se va a poner a pinchar y a lo mejor pues un fisio no se va a poner a hacer entrenamientos de musculación. ¿Vale? También creo que lo que es la intersección está muy en favor a ellos. Si un fisio está haciendo un entrenamiento personal, pues probablemente la gente se alarme menos que si un entrenador está pinchando. Sí, ¿Vale? obvio. Eso en primer lugar. Por lo general, yo me centraría en colaborar, ¿vale? Me centraría en no pensar cuándo acaba el trabajo de uno, porque al final esto no es que uno participe antes, sino es que participe después. O sea, al final esto es un vaso que se va llenando y otro que se va vaciando. Al principio, en una fase aguda de una lesión, es más el vaso de la fisioterapia y al final es más el vaso del entrenamiento. Y poco a poco hablando, yo ya te digo, yo con los fisioterapeutas con los que trabajo nunca he tenido un problema y con los que he tenido un problema son muy diferentes a nivel personal también de con los que trabajo y los que considero fisios buenos. O sea, que una persona que de verdad sea profesional va a estar pensando en que la persona mejore al máximo y no va a perder tiempo en ver si no, es que tú estás hablando de dolor, es que estás utilizando un vocabulario, estás diciendo que está vocabulario que da pie a que te consideras sanitario. Eso, ya te digo, es si tienes tiempo de meter, es como el típico que está haciendo hate en Instagram o en Twitter. Para mí, es a ese nivel. Sí. Eh, Porque además ya, el conflicto está ahí, ¿eh? El conflicto está en redes sociales, no en otros sitios. ya te digo, o sea, totalmente. Y luego también, pues, es un poco, yo lo veo un poco absurdo, ¿no? Obviamente, guardando las distancias, también a nuestro favor, digo que creo que la línea está más a favor suya, ¿vale? Porque yo veo personas con la camiseta que pone fisioterapeuta, espalda recta, ¿te pongo más peso? Vale, eso lo he visto. Y nunca he visto personas con la camiseta de personal trainer haciendo masajes, ¿vale? A ver, Claro, sí que he sí, visto, pero es menos frecuente, ¿vale? Sí que he sí, visto. exacto. Eh, entonces, pues, ya te digo, si al final aquí es más importante que realmente el profesional esté ayudando a las personas que otra cosa. Para mí, pues yo no lo voy a hacer, pero yo no veo descabellado que un entrenador personal bueno aprenda ciertas técnicas hasta cierto punto de un fisioterapeuta. Pero que un entrenador personal que, por ejemplo, no digo trato, yo digo, yo trabajo con personas con patologías y yo por mis ejercicios, sin tocar a una persona, digo, yo me refiero a cualquier profesional, ¿vale? Eh, puede hacer que una persona le deje doler una cosa con unos ejercicios. ¿Yo he sanado a esa persona? Sí, Sí. sí, yo he sanado a esa persona y no soy sanitario. ¿Y qué culpa tengo yo? ¿Qué hago? ¿Me callo yo y no ayudo a esa persona por la tontería esta de... No, yo consigo eliminar un dolor de espalda, un dolor de lo que sea. Tú, ya te digo, a lo mejor consigues eliminar una patología coronaria o reducir unos niveles de hiperglucemia sanguínea gracias a una mejora de la alimentación. Pues, en este caso, bueno, vosotros sí que los nutris sí que sois sanitarios, pero vamos, que es una tontería bajo mi punto de vista, sobre todo esa parte de redes sociales de vocabulario, tío. Si tienes tiempo de ponerte a meterte con la gente en Facebook, muchos clientes no tendrás. ¿Vale? Y ya no quiero subir el Ya, nivel no, no te preocupes.
Mira, preparando la charla en un foro, en un blog, escuché algo parecido de un fisio que comentaba, fíjate, que el libro este de Stuart McGill, si no me equivoco, ¿no? El del mecánico de la espalda, ¿Sí? ¿vale? Está muy bien, Stuart McGill es muy bueno y tal, pero casi que el libro, decía como que casi que el libro debería estar prohibido porque daba pie a que mucha gente que no era fisioterapeuta se metiera en donde no le llamaban, ¿vale? Lo tengo aquí. Por eso estaba Ya me haciendo el imaginaba que lo tenías por ahí. Lo tengo aquí. Entonces dices, vamos a ver, ¿cómo podemos llegar al nivel de hate hasta llegar a decir que se prohíba un libro o restringir esa información, cuando hoy en día toda la información, o sea, es que tú te quieres comprar un libro de fisioterapeuta y estudiar por tu cuenta fisioterapeuta, puedes hacerlo, o medicina, o lo que quieras, es que ya no vivimos hace 100 años que tenías que ir a un sitio en concreto a recibir una información. Entonces, me parece increíble. Y me recuerda mucho a un comentario que hizo Juan Ramón Rayo, no sé si conoces al economista este, es muy Sí, famoso, que comentaba cuando el escándalo este de Uber, Cabify y los taxistas, que hubo manifestaciones y tal, él decía que, bueno, que los taxistas tenían su derecho a manifestarse, pero que quizás estaban poniendo el foco en el enemigo, no en el enemigo correcto, porque decía que el verdadero enemigo de todos esos profesionales del transporte iba a ser el coche autónomo, que ya en algunos países está implantado. Entonces, a mí personalmente, yo eso lo relaciono en esta lucha de fisioterapeutas y graduados en que estamos luchando y creo que el enemigo no está ahí. Para mí más es el enemigo ese sistema sanitario que se basa en un 90 y mucho por ciento en industria farmacéutica y en, pues al final, desviar un poco la atención de los pacientes de la verdadera salud. Si una persona tiene una mala alimentación, un mal estilo de vida, es sedentario, dolor de espalda, lo que sea, si esa persona va al doctor de cabecera y lo único que le hace es recetarle fármacos, esa persona sí que es un cliente perdido para el fisioterapeuta o para el de CAF, ¿vale? Entonces yo creo que ahí es donde está la gran masa de población, la gran masa de clientes que buscan a algunos y que se piensan que le están quitando en otra batalla. No puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, sin duda el principal problema es eso, un sistema sanitario muy dependiente de las farmacéuticas que centran más la mejora de la salud de la persona por esa vía y vamos, ya te digo, la verdad que lo has explicado, chapó, y totalmente de acuerdo contigo. Perfecto, bueno, vamos a seguir haciendo amigos. Entonces, ¿por qué piensas entonces que una figura para mí tan importante como un entrenador cualificado, no uno que se coja ahí ya por entrenar un deporte, se crea que sabe todo, una persona que se ha cualificado, que ha practicado el deporte, que ha hecho sus cursos extras, que se ha formado en un montón de materias, por eso se llama ciencias del deporte? ¿Qué opinas que esa persona que da muchísima salud no se la considere sanitaria y no tenga ninguna relevancia en el sistema sanitario? Bueno, me parece pues como cualquier otro signo que denote falta de progreso, falta de desarrollo, y al final pues es un retraso tanto a nivel sanitario como cualquier otro. Al final pues no podemos pretender hasta que no... Lo primero es que se vaya toda esa... Bueno, voy a decir, bueno, no voy a utilizar ninguna palabra mala, venga. Que acabe toda esa vertiente, ¿no? Más, como comentamos, dependiente de fármacos, y que es o pastilla o operación, pastilla o operación. Una vez que todo eso acabe, ya se puede empezar a pedir más cosas, ¿no? Pero luego también habría que ver un poco cómo está el tema del sector del fitness, ¿no? Intentar un poco a nivel pues, profesionalizarlo, ¿no? Y hacernos un poco respetar, ¿no? Porque a veces, pues bueno, estamos ahí como muy callados, ¿no? Y es algo que si quieres luego podemos entrar un poco, ¿no? Pero buscar un poco profesionalizar al máximo y hacer que la gente vea que podemos arreglar problemas muy serios, muy serios, muy serios, como puede ser un dolor de espalda. Pero vamos, yo quiero pensar, pues al final, como cualquier avance de una sociedad, el ejercicio es el arma más potente que existe para la prevención y curación, porque lo digo así, de muchas patologías, ya sean articulares como cardiovasculares, como del tipo que sea, y eso tiene que estar ahí y tiene que formar parte de cualquier sistema sanitario. Creo yo, es cierto que ya hay algunos hospitales con gimnasios y tal, no sé si era
Miguel Izquierdo en Pamplona, que tenía un gimnasio en un hospital, y en Estados Unidos es algo mucho más normal, y en Australia no lo sé, pero imagino que también, porque ahí están súper avanzados. Pero eso es algo que tiene que llegar. Creo que cada vez se ven más cositas, pero vamos, espero que más pronto que tarde se consiga, porque sin duda va a ser un gran salto tanto para los entrenadores como para en general todo el sector del fitness. Claro, quizá la gente también tenga que cambiar un poco el concepto. El objetivo, que pueda sonar muy transgresor, yo creo que de una sociedad saludable que haya menos hospitales, menos farmacias por metro cuadrado y que al final la gente sea un poco más responsable de su salud. Que no vayamos a buscar esa salud cuando ya es tarde, porque al final, ¿tú crees que en una enfermedad crónica como la diabetes, como problemas derivados del sedentarismo, obesidad, inflamación, todo eso, incluso depresión, ¿qué crees que puede ayudar más? ¿Que una persona haga deporte o que una persona vaya al doctor de cabecera y en 7 minutos apenas le haga caso y le recomiende un fármaco? Obviamente, sin duda que haga deporte y que tenga un estilo de vida saludable, claro. Vale, perfecto. Bueno, pues habéis hablado del sector del fitness y esto es una pregunta que le hago a todo el mundo. ¿Cómo ves tú el sector, no tanto del fitness, sino de la salud en general? ¿Vale? Porque mi canal es un poco más global en cuanto a ese término y sobre todo por si alguien nos está viendo, algún estudiante a lo mejor de ciencias del deporte o incluso algún licenciado graduado nutricionista, fisio, que esté un poco mal a nivel de trabajo, que lo vea todo negro, que se piense que la cosa está mal. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que cada vez pues, las personas están como, parece como veo a la gente como más preocupada, ¿no? Pero aún así queda mucho, ¿no? Desconozco los datos, la verdad, no te voy a mentir, probablemente tú lo sepas más que yo. Yo lo que noto, no sé qué percepción tendrás tú, y ya te digo, no he visto ningún dato, es que la gente, cada vez hace más gente deporte, pero cada vez la gente es más sedentaria también. O sea, a lo mejor, claro, me apunto a CrossFit, pero el resto de mi vida estoy todo el día sentado. ¿Vale? Y hay muchas horas de silla y de sofá, muchas horas de silla. Entonces, al final, pues eso, favorecer la actividad física todo lo que se pueda, ¿vale? Nos va a ayudar no solo a nosotros, sino a todas las personas. Creo que cositas que pueden ayudar es preocuparnos menos por si esta persona está viendo una rutina de CaisaFit o de cualquier influencer, preocuparnos menos de si los fisios están mandando tablitas de entrenamiento y preocuparnos más, informarnos más. Creo que también es necesaria una actualización de todas las carreras de ciencias del deporte universitarias. Creo que no podemos estar en ciencias del deporte con estudios del 89, ¿vale? Y creo que eso es súper importante. Primero que mejorar, volver mucho más práctico y menos teórico en muchos casos, una gran parte de la carrera de ciencias del deporte. Y pues con eso seguro que a la larga lo conseguimos salir de, pues eso, ¿no? De entrenador personal, cobra 3 euros la hora de sala por ser instructor y ahí a progresar. El que tiene suerte está en un equipo de fútbol conocido y luego, pues mira, están los enfermos del trabajo como yo que estamos todo el día preparando contenido, pero porque al final es que es la única manera de conseguir realmente llegar a las personas, pero sobre todo diría eso, que creo que cada vez se hacen las cosas mejor, cada vez veo que, y esto lo estoy hablando con un compañero de universidad, los alumnos de CAF tienen más ganas de hacer otras formaciones que no sea solo lo de la universidad, y eso es algo súper importante. Y si realmente sabemos llevarlo y salen muchos especialistas, creo que es muy importante que haya especialistas y no saber un poco de todo, a la larga, pues confío en que cada vez pues, haya más personas y que las personas pues, sea más común tener un entrenador personal y no sea algo pues, para personas que tengan una buena nómina, ¿no? Tu visión entonces es positiva, ¿no? Es que el sector, digamos, que está creciendo. Sí, 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 sí. Por lo general, sí, bajo mi experiencia, digo, sin conocer exactamente ningún dato, que igual tú sí que lo tienes, pero bajo mi experiencia es que nosotros afortunadamente cada vez tenemos más trabajo, salen más personas y que al final, pues cada vez
ahora pues la pandemia ha afectado, pero ya te digo, en el gimnasio, por ejemplo, donde yo trabajo ahí en el Arena, cada vez se nota que hay un poquito más de gente. A partir de mañana ya se permite entrenar sin mascarilla en interior, también seguro que se apunta mucha gente. O sea que poco a poco yo creo que sí que se puede recuperar ese puntito de antes de la pandemia y pues si cada vez nos van reconociendo más en el sector sanitario, pues mejoramos. Perfecto. Y ya que estamos comentando un poco tema de formación, tema de libros, ¿tendrías algún libro o alguna incluso persona que te haya inspirado, que te haya hecho cambiar la forma de pensar, tanto a nivel profesional como a nivel personal, ¿vale? Con lo que tú prefieras. A ver si quieres recomendar alguno. Sí. A ver, libros un montón. Para todo lo que estamos hablando, yo sin duda me quedaría con el libro de Explicando el dolor, ¿vale? Ujú. De Lorimer Mosley y David Butler. ¿Está en Eh, español? sí, sí que está en español. Y todo ese tema del dolor crónico, qué relación tiene con el cerebro, etcétera, es súper importante. Y luego, yo creo que cuando ya salimos de la universidad para aprender a nivel mecánico, uno muy, muy interesante es el de ejercicio correctivo de Eva Nossar. Ese lo tengo por aquí ahora, luego si quieres te lo puedo enseñar. Ese sí que creo que no está en español, pero sí que ya te explica diafragma, mecanismo de estabilización, etcétera. Luego si quieres te lo... Ese creo que lo he leído, es el que es especialista en hombro y rodilla, ¿puede ser? Sí, este de En la aquí. portada sale un chico corriendo. Sí, este. Sí, sí. Hombro y Este, cadera, este, eso. este a mí me encantó y sobre todo me ayudó a dar un pequeño gran salto. Luego, Ujú. a nivel de inspiración, yo ya te digo, lo mejor, lo que más recomendaría a la gente es que no solo se queden con la parte técnica, sobre todo los que tenemos así más mentalidad emprendedora y tal, es muy importante la parte de aprender de emprendimiento, saber que no, los que nos gusta trabajar para nosotros mismos, aprender a organizar, pues, temas finanzas de una empresa, organización, fiscal, todo eso es súper importante. En la universidad no nos enseñan Sí, absolutamente sí, nada. sí. Eso es hiper, ultra, mega importante para mí, y no por hacerles publicidad, sino porque sé que son los mejores. Me ayudaron muchísimo Alberto y Evaristo de Academia de Entrenadores Online. Para mí Ujú. son los mejores en España para esto. Y su formación, vamos, es lo que a mí más me ha ayudado, sobre todo a transformarme a nivel online y tener también clientes a nivel online. Y lo que más, y son, aparte, es aprender toda esa parte de emprendimiento y empresa es súper, súper inspirador. Y al final, pues, por ejemplo, a mí, al final, pues, nos gusta nuestro trabajo, ¿no? Pero no nos gusta tanto como para tener que estar 50 horas de pie a la semana, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor, a mí me permite mantener ese trabajo presencial, pero también, pues, poder trabajar en casa, organizar otros clientes, hacer videollamadas, etcétera, ¿no? Diversificar un poquito más. Y esos son, pues, dos buenas recomendaciones y en principio pues los libros que tienen ellos también son muy interesantes. El MBA del entrenador personal es, ¿no? El del barista de Sí, París. y luego tiene otro que, Evariste tiene otro que está en PDF que es solo de entrenamiento online. Ese Ujú. está no lo ha sacado en físico todavía. Ese está, para lo que es digitalización está súper bien. Genial, pues yo creo que al que le interese seguro que va a investigar más. Luego, Mm. cuando edite el vídeo y lo suba, muchas de las cosas que estás diciendo las tengo aquí apuntadas, las pondré en enlaces por si a alguien le interesa en la caja Mm. de comentarios. Bueno, pues para acabar, Jorge, cuéntanos un poco, para el que le interese a lo mejor contratar tus servicios o saber más de ti, ¿dónde te pueden encontrar? Ujú. Bueno, yo soy muy activo en redes sociales, creo que todos los emprendedores y profesionales tienen que ayudar a las personas, pero también con cosas gratuitas y con cosas de pago, guardando mucho las diferencias y sabiendo hasta dónde llega la parte gratuita, pero creo que es imprescindible y podéis consultar todo el contenido que creo, no a diario, pero casi, sobre todo en Instagram y en YouTube, ¿vale?
Para aprender quizá es más YouTube y para estar un poco más al tanto de mi día a día es más Instagram, y en Instagram es JT Sport Personal Trainer, como ya has dicho antes, y en YouTube es Escuela de Espalda Sin Dolor, que es un poquito el pequeño cambio de nivel de branding que he hecho desde que no estoy yo solo y tengo un compañero, que por cierto sin él todo esto de ayudar a personas online sería 100% imposible, porque toda la parte online se encarga él de los programas. Y eso es un poquito donde más me pueden seguir. Si queréis más aprendizaje, clases enteras grabadas más para YouTube y más día a día, contenidos así más rápidos en Instagram. Y pues cualquier cosita por email o por un mensaje directo por cualquier red social, pues encantado de responder, y la gente ya sabe que yo respondo todo lo que puedo, y encantado de ayudar a cualquier persona, tanto si sufredor de espalda como si es un profesional. Encantado de todo lo que se pueda aportar, pues lo intentaremos. Perfecto, perfecto. Y la parte física también importante para la gente que seáis de Comunidad Valenciana o de Murcia, pues que tengáis problemas de espalda, que no queráis meteros en un quirófano y queréis apostar por un profesional tan especializado como Jorge, pues que sepáis que está aquí en Alicante y que seguro Sí, que os puede y ayudar un ahora ya te montón. digo, ahora tenemos una cosa nueva que no le hemos sacado, Cuenta. pero con el tercer entrenador, esto no sé si me he ido un poco la pinza, pero aprovecho, vamos a crear un programa especial, muy especial, en el que un entrenador va a viajar una vez a cualquier punto de España a hacer una valoración a domicilio, y luego esa persona entrenará por videollamada. O sea que si alguien cree que la limitación geográfica es un problema, tenemos herramientas para que esa limitación geográfica ni se note. O sea que Interesante. Muy bien. sí. Perfecto. Jorge, pues nada, agradecerte un montón que hayas venido y la verdad que he aprendido muchas cosas, ha sido interesante, creo que a la gente le ha gustado mucho. Y nada, vamos a cerrar, agradeceros a todos los que os hayáis quedado hasta el final, recordaros que si os gustan este tipo de vídeos, podéis suscribiros, podéis compartir y acordaros de dejar comentarios, que siempre respondo lo antes posible, os respondo a todos, no dejo ninguno sin responder. Así que nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego.